Este vídeo va a mostrar las características que tiene el Palacio de Massimiano. Para empezar, yo voy a hablar en general del palacio, su fecha de construcción, dónde está situado, su longitud y demás características. Y mi amigo Miguel os hablará directamente de las características de cada imagen que aparecen en pantalla. El Palacio de Massimiano. Las distintas campañas de excavación arqueológica que de forma ininterrumpida se vienen realizando en la zona arqueológica de Cercadilla desde 1991 han permitido documentar, entre otros muchos elementos, un fastuoso complejo arquitectónico construido entre los últimos años del siglo III después de Cristo y los inicios del siglo IV, es decir, desde 293 hasta 305 después de Cristo. El complejo de Cercadilla, aunque inscrito en el trazado urbanístico de la Córdoba actual, se sitúa en una zona periférica en relación al recinto amurallado de la ciudad romana que se encuentra en el extramuro, ubicado a 600 metros del ángulo noroeste de la muralla y a 650 de la puerta más cercana, aun cuando el palacio se encuentra fuera del recinto amurallado. Lo cierto es que de ninguna manera se lo puede considerar de carácter rural, sino que más bien se da el caso contrario, forma parte de la propia ciudad, constituyendo el granito urbano que transformó la imagen de la Córdoba de la época bajo imperial. El monumento alcanza más de 400 metros de longitud por 200 metros de anchura, presentando un original diseño. Se organiza alrededor de un critopórtico de trazado semicircular, construido por una galería semisubterránea de 4 metros de altura y 4,5 de anchura, que permite la creación de una gran terraza horizontal en torno a la cual se aglutinan los distintos edificios que componen el conjunto. Sobre el critopórtico discurría un pasillo fortificado desde el que se organizaba el tránsito hacia el resto del complejo. En la cabecera de la plaza semicircular y coincidiendo con el eje del monumento se dispone una gran sala de representación, el espacio de mayor relevancia y dimensión de todo el conjunto, donde se celebrarían los actos de carácter oficial y se acogería en el palacio. Inmediatamente al norte de esta aula de recepción se encuentra la terma, conformada por un pequeño establecimiento reservado al emperador y a sus más allegados. Posiblemente, aula y terma estaban comunicadas de forma directa, para permitir que el emperador pudiera retirarse a la intimidad tras la conclusión de los actos públicos. En torno al pórtico semicircular, a ambos lados de la gran sala de audiencia imperial, se disponen otras dos salas similares características, pero de menores dimensiones. La función de estas construcciones sería la de servir de sala de audiencia para importantes cargos de la corte imperial o para funcionarios reales. El monumento constituyó el palacio y la sede del emperador Massimiano, Herculeo, al cual acogió durante su estancia en Hispania entre 296 y 297 después de Cristo. Sorprendentemente, hasta el hallazgo del Platinum de Córdoba, no se conoce ningún palacio imperial tetrárquico en la mitad occidental del imperio. A continuación voy a pasar a realizar un pequeño resumen para vuestro mejor entendimiento de lo que he hablado antes. Palacio Massimiano. Sobre el critopórtico discurría un pasillo fortificado. Se organizaba en tránsito hacia el resto del complejo. En la cabecera de la plaza semicircular se dispone la gran sala de representación. Al norte se encuentra la terma, conformada por un pequeño establecimiento reservado al emperador y a sus allegados. El espacio de mayor relevancia, donde se celebraban los actos de carácter oficial. A ambos lados se disponen dos salas de similares características pero de menor tamaño, función, servir sala de audiencia para importantes cargos de la corte imperial y funcionarios relacionados con la administración de Hispania. Está situada en la zona periférica de los extramuros de la ciudad romana, ubicado a 600 metros del noroeste de la muralla y a 650 de la puerta más cercana. Alcanza más de 400 metros de longitud por 200 metros de ancho y se organiza alrededor de un critopórtico de trazado semicircular, constituido por galerías semicirculares de 4 metros de altura y 4,5 de ancho. Ahora voy a dar paso a mi amigo Miguel, que os va a hablar directamente de las imágenes que aparecen en pantalla. El Palacio de Massimiano está formado por un critopórtico, por una aula de representación imperial, por un conjunto termal, por un stibadium, por una aula basilical menor norte, por una aula poliapsidada norte, por una aula poliapsidada sur, por un ninfeo, por los apartamentos imperiales, por
por una mezquita y por un acueducto romano y ramal medieval. Se llaman criptopórticos a unas galerías subterráneas de época romana que fueron creadas con objeto de resolver la pendiente del terreno sobre el cual se construyeron edificaciones civiles, religiosas y políticas. El Palatium estaba presidido por una gran aula basilical, sala de representación imperial, en donde se llevaban a cabo las audiencias. Inmediatamente al norte de la misma, un pequeño conjunto termal, de carácter eminentemente restringido, permitía al emperador y a sus acompañantes, cuidadosamente elegidos, retirarse a disfrutar de momentos de intimidad. A ambos lados de la gran aula de representación imperial, dos salas de banquetes, triclínea, con plantas arquitectónicas completamente distintas, permitían la celebración de este tipo de acontecimientos. Otras dos aulas basilicales, de menores dimensiones que la central, servían como salas de audiencia para importantes cargos de la corte. Poliapsidadas, situadas en los extremos del pórtico semicircular, cerraban el trazado del mismo y servían, al igual que las aulas basilicales menores, de acogida para los funcionarios de la corte. Al oeste del aula poliapsidada norte, segmentos imperiales son los edificios que cierran todo el conjunto. Están situados en la zona más alejada de las salas públicas y se organizan en estancias de pequeñas dimensiones destinadas a la residencia y descanso del propietario de esta magna obra. Entre los restos arqueológicos que hoy pueden contemplarse se hallan restos de un palacio tardorromano de enormes extensiones, el conocido como Palacio de Maximiano Herculeo. Vestigios del proceso de construcción del palacio. En el cruce del Vial Norte, Avenida Augusta, con la calle Al-Ándalus, posible fuente o ninfeo, cuyo interés estriba en tratarse de elementos de carácter perecedero que suelen desaparecer en el propio proceso de la obra. Están compuestos por una pileta de Opus Pitatum Mixtum, cuya finalidad era contener el agua utilizada para preparar el hormigón utilizado en el levantamiento de muros y, junto a ella, una gruesa capa de argamasa constituida por los restos de construcción que caían al suelo en el proceso de levantamiento. En el túnel bajo la avenida Augusta se conservan otras piletas y estructuras de obra que hacen identificar a esta zona como el espacio más importante del proceso de construcción del palacio. Bueno, ya he terminado. Espero que os haya gustado.